nuestro archivo con el cual estábamos trabajando. Como nos damos cuenta, el formato condicional es pues darle formato al texto, a los bordes, al sombreado, ¿verdad? Vamos ahora a trabajar aquí en esta misma tabla con la que estamos trabajando. Vamos a ponerle a esta que se llama hoja 1. Vamos a dejar un poquito los formatos al texto y vamos a trabajar con las barras de datos, las escalas de color y los conjuntos de iconos. Regresémonos un poquito a la tabla base para formato condicional y vamos a ponerle semáforo a las calificaciones del primero, segundo y tercer parcial. Seleccionamos el rango donde están las calificaciones. También vamos a incluir la calificación final. Seleccionamos todo nuestro rango y le vamos a poner un semáforo. Entonces, para esto nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Nos vamos a ir al botón Formato Condicional. Para poner un semáforo, recordemos que nos tenemos que ir al conjunto de iconos y aquí tenemos nuestros semáforos. Podemos utilizar este o este, cualquiera de ellos. Yo les sugiero que tomemos este. ¿Qué tal se ve? Se ve un poco saturado, ¿verdad? Probablemente porque manejamos el formato con reglas y el formato con ayuda de los iconos. Vámonos a la hoja 1. Y aquí en la hoja 1 que tenemos un archivo sin formato, no tiene nada de formato, solo son datos, no tenemos fórmulas, vean, aquí no hay fórmulas, no hay nada. Vamos a seleccionar todas las calificaciones, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y final. Seleccionamos, vamos a formato condicional y le vamos a poner de los conjuntos de iconos los de flecha. Aquí tenemos estos de flecha. El de 3 colores. Esto me diría a mí, si le borro las calificaciones, que Arely Guadalupe, pues va bien, va para arriba, pero Paola tiene por ahí una señal en color rojo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos que el NP no tiene nada. ¿Por qué? Porque NP no es número, es texto y no entra dentro de. Aquí al NP lo podríamos poner mejor con alguna regla, ¿verdad? Aquí tenemos la calificación NP, le colocamos una regla. ¿Cuál fue la regla? Relleno rosa, texto rojo. Entonces, tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a aplicar del formato condicional. ¿Quieres aplicar los iconos? Entonces, así se va a ver. ¿No te gustan esos iconos? Bueno, pues entonces los cambiamos. Nos vamos a las estrellitas que no me dicen mucho en las calificaciones. Para las calificaciones, pues tal vez esto me dice mucho más o esto me dice mucho más, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos a aplicar ahí el formato condicional con estos iconos. Pero también aquí podemos aplicar un formato condicional dándole formato a la celda, a los números, al fondo, al borde. Vamos a seleccionar todas nuestras calificaciones y solo vamos a poner en color de emergencia las calificaciones reprobatorias, que esto es las inferiores al 6. Entonces selecciono, me voy a formato condicional, me voy a una regla para resaltar celdas y solo voy a elegir la que es menor que 6. Aquí el número inferior que me está indicando es el 7, pero yo quiero poner el número 6. Si tu calificación es inferior a 6, vamos a ponerte el relleno rojo claro con texto en rojo oscuro
como lo están viendo aquí. Lo podemos dejar ahí o tal vez podemos ponerle el texto en color rojo. El texto en color rojo como que no se nota y el borde rojo pues tampoco. Entonces vamos a dejar nuestra primera opción. Se ve mucho mejor y le damos a aceptar. Ya tenemos dos formatos condicionales en el mismo rango de celdas. No me gustan estos formatos condicionales que me ofrece Excel, entonces vamos a personalizarlo. Pero lo vamos a personalizar quitando este. Formato condicional, borrar regla en las celdas seleccionadas. Ya lo quité totalmente. Voy a poner mi propio formato. Entonces me voy a reglas para resaltar celdas, es menor que, nuevamente le ponemos que 6, y como no me gusta ninguno de estos colores, yo me voy a formato personalizado y elijo la fuente, cursiva, en color rojo, el borde se lo dejo tal cual y el relleno se lo pongo en color blanco. Solo puedo cambiar el número, la fuente, el borde y el relleno. No puedo cambiar más. El número, yo lo tengo a 2 decimales, lo voy a poner en enteros. Le doy a aceptar, aceptar, y este es mi resultado. Vamos a ponerle iconos. Seleccionamos formato condicional, conjunto de iconos. Vamos a trabajar estos. No, a mí me gustan mucho estos. Dejamos estos. Ajá. Entonces tenemos ahí el formato condicional en números. Formato condicional donde existe texto, como es el NP y el sin beca y el becado y todos estos. Vamos a ponerle aquí al NP que sea de color morado. Selecciono todo el rango. Me voy a formato condicional. No puedo entrar aquí, no puedo entrar aquí, no puedo entrar aquí, pero sí puedo entrar a es igual a o texto que contiene. Como NP es texto, voy a elegir esta opción de texto que contiene NP. Tecleo NP y lo voy a poner en formato personalizado. El relleno que sea amarillo. La fuente que sea cursiva. Lo dejo el color rojo. En el relleno le voy a poner un efecto. Y le doy a aceptar. De esta manera ya estoy identificando a los NP que no tienen un icono y hacia la vista salta que estas personas no presentaron, pues tal vez evaluación. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora la asistencia. Aquí en la asistencia, para mí es mucho más fácil que cuando tengo números, ver las personas que faltan y ver las personas que asisten con ayuda de las barras de colores. Entonces voy a seleccionar este rango. Estas son las asistencias donde 1 es asistencia, 0 es inasistencia. Selecciono, me voy a formato condicional. Puedo trabajar la barra de datos degradada. No me da mucha información. Me da más información la escala de colores, en las cuales yo puedo observar que el 0 se pone de un color y el 1 se pone de otro color. Verifico con todas. Por ejemplo, esta me sirve bastante. Esta no, esta está muy saturada. Todo es a gustos y personalidades, definitivamente. A mí me gusta mucho utilizar esta y utilizar esta. Esta y esta. Voy a dejar esta en donde me dice las inasistencias. Entonces, con esto concluimos lo que es el formato condicional y entramos al
siguiente tema. Antes de entrar al siguiente tema, pregunto a Ismael si tenemos alguna duda u observación. Por el momento no hay ninguna pregunta, ni ninguna ni observación. Muy bien, entonces vamos a dejar nuestra práctica hasta aquí. Les invito a que ustedes la personalicen, pónganle lo que ustedes quieran. Yo lo puse así porque pues a mí me gusta así, ¿no? Pero precisamente les comparto el archivo para que ustedes vean cómo se hace, pero también le den su toque personal. ¿Ok? Entonces recuerden que el formato condicional aplica a texto, aplica a fechas, aplica a valores. Ustedes deciden qué le ponen, qué le quitan. Esto es de ustedes. Voy a cerrar el archivo para entrar al siguiente tema. Muy bien, vamos a trabajar con este tema que se llama herramientas de datos. Como su nombre lo está diciendo, voy a utilizar estas herramientas para las tablas, las bases de datos, ¿verdad? Es en donde aplican estas herramientas. Recordemos que los datos están adentro de las tablas y las tablas son bases de datos. Tenemos que tener identificado lo que es la fila, la columna, el encabezado, la categoría, el registro. Esto lo aprendimos en algún momento, pero no hay problema. Vamos a recordarlo el día de hoy. Herramientas de datos. Excel tiene diferentes herramientas de datos. Dentro de sus herramientas tenemos la validación de datos, permitidos en un rango mediante criterios de validación. Vamos a validar listas de datos, vamos a eliminar datos duplicados en bases de datos, vamos a separar automáticamente texto en varias columnas, vamos a consolidar datos y vamos a trabajar lo que es el relleno rápido. Validación de datos. La validación de datos consiste en introducir reglas en Excel para que solo se puedan ingresar determinados datos o que los datos que se ingresen cumplan determinadas condiciones o criterios. Validación de datos, nosotros ya hemos trabajado la validación, solo un tipo de validación, pero hay más validaciones. ¿Ok? Entonces entro a un archivo para hacer la validación de datos. Antes de entrar al archivo, se los voy a mostrar de forma muy sencilla y luego trabajamos el archivo. Entonces, tenemos aquí que una validación de datos nosotros la vamos a hacer en donde vamos a desear. La validación de datos se encuentra en la pestaña Datos, en el grupo de comandos llamado Herramientas de datos. Vamos a buscar un botón que tiene una palomita y un círculo cancelado. Si ustedes acercan el puntero del mouse, dice validación de datos. Aquí le van a dar clic al desplegable y van a entrar al botón que dice validación de datos. La validación de datos podemos nosotros validar permitiendo cualquier valor, un número entero, un número decimal, una lista, una fecha, una hora, una longitud de texto y podemos personalizar la validación. Dentro de la validación de datos, nosotros necesitamos el mensaje de entrada y el mensaje de error. Vamos a hacerlo. La primera que voy a hacer con ustedes, que es la más complicada, pero la vamos a hacer primero porque es la que más utilidad yo le veo, es la de validar listas. Vamos a validar listas. Ejemplo, voy a poner aquí clave del producto, precio. ¿Sí?
Podría hacer esto. Muy bien. Para hacer una validación de listas necesito la lista de datos que voy a validar. Digamos que esta es la tabla donde yo voy a validar las claves, los productos y los precios. Claves de producto voy a poner números al azar. Voy a empezar a partir del 100 y de ahí a 101 selecciono e incremento que sean unos 10 productos. Ahí está, 10 productos. ¿Qué productos podríamos poner aquí? Productos que venden en una tienda de cómputo. Le voy a poner aquí un teclado. Y ponemos aquí ¿qué será otra cosa que vendan ahí? Toner. Precios, bueno, los precios varían en todos estos productos. Sé que esto no es verdad, pero a partir de 200 pesos y de 250 van a ir incrementando. No importa, solo es explicación, ¿vale? Entonces aquí yo tengo una tablita de la cual voy a tomar datos para validar. De esta tabla debe de estar en un lugar que no esté tan a la vista del capturista. Aquí le voy a poner datos. Y estos los voy a validar aquí. Lo dejo en la misma hoja pues para que ustedes lo aprecien, pero en realidad esto debe de estar lejos de la vista de las personas. Entonces aquí le voy a dar una selección a mi tablita, le voy a dar un formato súper rápido, ¿saben? Aquí rapidísimo, todos los bordes y se acabó. Bueno, pues vamos a empezar a validar listas. Yo voy a copiar los encabezados nada más y los voy a colocar aquí. Aquí voy a empezar a validar. En esto que yo voy a poner en color amarillo es donde yo voy a validar. Esta tabla, les dije que tiene que estar lejos de mi vista. Entonces la voy a lanzar muy, muy lejos. La voy a aventar hasta la fila 100. Ay, me salí. Hasta la fila 100 me la voy a llevar. Bueno, ahí... Bueno, me estoy viendo muy, muy drástica. La voy a dejar en las 50. Está lejos de la vista de nosotros. Y esto lo voy a mover para acá. Ahí está. Voy a empezar a validar listas. La validación de listas se puede hacer en una celda y se puede hacer en un rango. La voy a hacer en una celda. Voy a validar productos o clave del producto. Para mí es más usual los productos. Entonces aquí selecciono la celda donde voy a trabajar la validación. Me voy a la pestaña datos. En la pestaña datos, en herramientas de datos, busco el botón llamado validación de datos. Despliego las opciones y le doy clic en validación de datos. En la validación de datos, yo tengo la pestaña configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. La parte más importante es configuración. Aquí en configuración, tengo que elegir el criterio de validación, los datos y el mensaje de entrada y el mensaje de error. Entonces, en la pestaña configuración voy a permitir cualquier valor. Si le dejo esta opción, entonces no estoy validando nada. Abro las opciones y voy a elegir la opción lista. Quiero que se valide una lista de datos. Donde dice datos, si ustedes se dan cuenta, está inhabilitado porque para este tipo de validación no ocupamos este campo. Pero se activó el campo origen. El campo origen me dice, ok, voy a validar unos datos. Esos datos, ¿dónde están? Entonces, voy a buscar la tabla que hice anteriormente
y voy a seleccionar los datos que están en la categoría de producto. Aquí está. Y regreso. Eso sería todo y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo terminé de validar, en el extremo inferior derecho de la celda validada, salió este botón, que es un botón desplegable que me permite a mí elegir de la lista el producto. Esto es validar una lista. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues que no entren datos que no correspondan a esta lista. Ejemplo, aquí yo le voy a poner un iPad. Le doy Enter y me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ese es un mensaje de error que me está dando Excel. Yo puedo dejar ese mensaje o personalizar el mensaje. Y tengo tres opciones, reintentar, cancelar o ayuda. Yo le voy a dar clic en reintentar y le voy a escribir teclado. Le doy Enter, puse teclado, me faltó la O. ¿Por qué? Pues porque teclado no está en la lista. Yo tengo que poner teclado. Entonces le pongo cancelar y voy a elegir algún dato que esté en la lista. Lo busco. Tableta, teclado, ¿está el teclado? Ahí está el teclado. ¿Sí? Tenemos la lista de datos y solo lo que esté en esta lista lo puedes teclear o lo puedes seleccionar. Ahora, la validación, ¿cómo la edito? Voy a editar la validación. Digamos que me faltó incluir productos en esta lista. Me faltaron 3 productos. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, pues seleccionar más celdas para incluir productos. Me regreso en la celda donde estoy trabajando la validación y la voy a editar. Para editar la validación, simplemente me voy a la pestaña Datos. Nuevamente entro a Validación de datos. Y aquí le cambio los datos. En origen, le doy clic a la flecha donde hice mi selección. Me voy a mi tabla. Vuelvo a seleccionar, pero ahora le agrego 3 filas más. Regreso y le doy a aceptar. Aquí, en estas filas, yo voy a agregar datos. Aquí aparecen filas vacías, obviamente. No se ven porque no las estoy ocupando. Me voy a ir a mi tabla y voy a agregar datos. Aquí voy a poner otros datos, ¿no? O sea, porque no me viene a la cabeza otros productos que vendan en un centro de cómputo. Pero si es de una papelería, le voy a poner una libreta. Le voy a poner una agenda. Y le voy a poner un bolígrafo. ¿Ok? Estoy trabajando en esta fila, digo, en esta lista. Me voy a la celda validada y observen que ya se agregó la libreta, la agenda y el bolígrafo. Que se van a hacer actualización de productos. Muy bien, nos vamos a la tabla origen. Ya no vamos a vender estos productos, en lugar de papelería, vamos a tener una tienda de abarrotes. Entonces, o alguien nos regaló su base de datos, todo su sistema y nada más le vamos a cambiar los datos. Y no los venden, no los regalan, los venden estos, ¿verdad? Y entonces pues yo ya tengo aquí otro tipo de productos. Aquí ya tenemos que vendemos cosas de una tienda de abarrotes. ¿Dónde está el teclado? Ah, pero vamos a ver. Ponemos teclado. Ya nos lo rechaza porque ya no pertenece a la lista origen de datos.
Así es como se valida una lista de datos. Ahora, vamos a configurar el mensaje de error. Para configurar el mensaje de error o personalizarlo, nos vamos a ir a el botón de validación de datos y nos vamos a ir al mensaje de error, a la pestaña mensaje de error. En la pestaña mensaje de error tenemos 3 estilos. El alto, que es este círculo rojo con el tache blanco. Tenemos el de advertencia, que es este triángulo amarillo. Y tenemos el de información, que es este círculo azul. El de alto no me permite ingresar datos que no correspondan a la lista. El de advertencia sí me permite ingresar datos que no están en la lista. Por ejemplo, voy a poner teclado, pero me lanza un mensaje de error y me está informando, me está advirtiendo que este dato que estamos poniendo no pertenece a la lista, pero si lo deseas poner, adelante. Yo le pongo que sí y se acepta el dato. Este dato no se actualiza en mi base de datos, ¿eh? Ese no se agrega aquí, solo se agrega en el espacio de captura. Voy a poner, por ejemplo, toner. Aquí tengo 4 opciones. Sí, no y cancelar. Si le pongo sí, ya vieron lo que sucede. Si le pongo no, entonces yo debo de elegir de la lista. No me permite avanzar, entonces cancelo y ya me permite elegir de la lista. Que aunque ahí diga teclado, al cancelar yo puedo elegir de la lista. Vamos a seguir editando la celda. Nos vamos a validación de datos. El mensaje de error, el último estilo que es el de información, es el círculo azul. Vamos a poner, por ejemplo, nuevamente aquí teclado, que ya lo sacamos, ya no pertenece a nuestra lista. Cambiamos nuestro giro totalmente. Nos lanza el mensaje de error con 3 opciones: aceptar, cancelar o ayuda. Entonces, la ayuda es la de Excel, ¿ok? Entonces, esa pues no la vamos a utilizar. Le damos aceptar, pues nos acepta el teclado y nos pasa a la siguiente fila. Entonces, esa es la opción. Otra opción que tengo aquí es que en lugar de aceptarlo, yo le doy cancelar y entonces ya entra a la lista para que yo escoja lo que necesito. El objetivo de la validación es estar seguro de que lo que se está escribiendo es correcto. Ismael, ¿no se me fue la pantalla? No, maestra. Ok. Entonces aquí el objetivo de la validación es asegurarnos de que se escriba lo que está en la lista. Por ejemplo, vean ahí, dice ensalada de verduras. Si yo pongo ensalada de verduras, no es algo que esté en la lista. Parece, ¿verdad? Pero no. Solo lo que está en la lista. Esto nos ayuda bastante porque en la captura hay veces, como a mí, pues muevo las letras, ¿no? Entonces, si tienes a una persona de capturista y ya son las 7 de la noche, está cansado, empieza a escribir con faltas de ortografía, datos que no corresponden. Entonces, la validación le obliga a elegir lo que está dentro de la lista. Este es un tipo de validación en una celda. También podemos validar en rangos. Yo voy a validar todo este rango. Para quitar una validación, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Selecciono la celda o el rango donde hay validación, le doy clic al botón validación de datos y le doy clic en borrar todos. Luego le doy a aceptar. Si ustedes se fijan, desapareció la lista desplegable. Es una celda común y corriente. Ahora voy a validar un rango. Digamos, este es el rango que voy a validar. Lo voy a poner en amarillo, pues para que lo aprecie. Este lo regreso a color normal, porque no lo validé. También. Ahí está. Voy a validar este rango. Entonces, se hace lo mismo. La diferencia es la selección.
Selecciono mi rango, me voy a la pestaña Datos. En la pestaña Datos le doy clic al botón Validación de datos, entro a las opciones desplegables y le doy clic en Validación de datos. Aquí en Validación de datos me voy a la pestaña Configuración. En Criterio de validación, permitir cualquier valor, no, yo quiero una lista de datos. El origen de datos está lejos de la vista del capturista, recordemos que está hasta acá. Seleccionamos nuestros productos. Si queremos agregar más datos, bueno, seleccionamos más. Y regresamos. Hecho esto, en el mensaje de error, debo de verificar que siempre esté en rojo. Ahora, si yo le quiero cambiar el mensaje, aquí yo le pongo mi propio mensaje. Le voy a poner elija de la lista el producto. O elija el producto de la lista. Elija el producto de la lista. Y le doy a aceptar. Regreso al área de validación. Y si ustedes se dan cuenta, la lista desplegable sale en todos lados. Ahí está. Si lo observan, aquí está. Voy a poner aquí mi primer producto. Yo quiero hongos.